Hola, hoy les venimos a hablar sobre la historia de las civilizaciones entre Grecia y Roma, una investigación cultural e histórica. Esta es un video por parte del grupo 616 y sus representantes de este equipo es Martínez Rivera Ángel, Torres Díaz Luis Andrés y su servidor Flores López Alejandro. Este trabajo es por parte de la profesora Brenda Barrios Padilla. Y esto se divide en 11 capítulos de este tema y empezamos con el capítulo 1 con mi compañero Ángel. Vale, yo voy a hablar de los primeros 4 capítulos. El primero habla acerca de la organización económica. En cuanto a Grecia, su organización económica era mayormente la agricultura, esa era la base, debido a su terreno montañoso y a que solo una parte pequeña de esa tierra era cultivable. Se priorizaban productos como los olivos, los vides y los cereales. El comercio marítimo, dado que muchas ciudades no eran autosuficientes, se desarrolló un comercio marítimo extenso por todo el Mediterráneo. La artesanía y la minería eh, producían cerámica de alta calidad, especialmente en Atenas. Y otra importante parte era la esclavitud, ya que los esclavos eran esenciales en la producción agrícola, minera y doméstica. A menudo eran prisioneros de guerra o adquiridos a través del comercio. Ahora voy a hablarles de Roma. Igual, la base de la economía era la agricultura. Era su actividad económica principal. También el comercio y la red de infraestructuras, ya que Roma desarrolló una amplia red de caminos y que conectaban las provincias, facilitando el comercio y el transporte. Se importaban especias, marfil y seda de Asia. El sistema tributario y también la esclavitud. Al igual que en Grecia, los esclavos formaban parte esencial de la economía. Trabajaban los campos, las minas y los talleres. Bueno, pasaré al capítulo 2. La organización política en cuanto a Grecia. Grecia estaba dividida en numerosas polis independientes entre sí, con sus propias leyes y formas de gobierno. Atenas, por ejemplo, era pionera en la democracia directa de los ciudadanos. Participaba en las asambleas y el consejo preparaba las propuestas para las mismas asambleas y los tribunales populares administraban justicia. Otra importante ciudad era Esparta, que era una olorguía militar gobernada por 2 reyes y un consejo de ancianos. La sociedad estaba estructurada en espartiatas y los péricos y los esclavos. Esparta tenía un liderazgo militar y se basaban también en guerras constantes. Ahora cambiaré a Roma. Pues Roma tuvo monarquías del 753 al 509 a.C. En Roma principalmente nació como una monarquía donde el rey tenía poderes ejecutivos, judiciales y religiosos. Después del 509 al 27 a.C. pasó a ser una república. Y por último, un imperio del 27 a.C. al 476 después de Cristo. Con Augusto, el poder ahí se centralizó en el emperador, aunque el Senado mantuvo funciones administrativas, y fue cuando Roma alcanzó su máximo expansión territorial durante esta etapa. Pasaré al capítulo 3. En este les voy a hablar acerca de las responsabilidades sociales durante la infancia, la adultez y la vejez. En Grecia, en su infancia, los niños varones de familias acomodadas recibían educación básica en lectura, escritura y matemáticas. En Atenas luego se les formaba en gimnasia, música y oratoria. Y en Esparta los niños eran entrenados a partir de los 7 años para ser guerreros. Las niñas en general permanecían en el hogar aprendiendo tareas domésticas. En cuanto a su adultez, los hombres adultos asumían responsabilidades políticas, participaban en asambleas y servían al ejército. Las mujeres adultas se dedicaban exclusivamente a la administración del hogar y el cuidado de los hijos.
no tenían ningún derecho político. Y en la vejez los ancianos se desempeñaban en roles importantes como miembro del Consejo de Ancianos. Ahora, en cuanto a Roma, en su infancia, los niños de igual eran educados en casa o en escuelas y los varones aprendían latín, griego y retórica. Las niñas recibían formación en tareas domésticas, aunque en las clases altas también aprendían a leer y escribir. En su adultez, los hombres asumían responsabilidades cívicas, militares y políticas, y aquellos de clase alta podían acceder al Senado o desempeñar cargos públicos. Las mujeres se dedicaban a administrar el hogar y podían tener cierta influencia en la política y economía. Los ancianos gozaban de un gran respeto y podían ocupar posiciones claves, como en el Senado, y también se les valoraba por su rol como protectores de las tradiciones familiares. Para terminar mi parte, el capítulo 4 habla acerca de la importancia de la familia. En Grecia, la familia era el núcleo de la sociedad. El padre tenía la autoridad absoluta sobre los miembros y sobre las propiedades. La familia tenía un rol religioso y se dedicaba a los rituales domésticos para honrar a los dioses del hogar y los ancestros. Su educación, los padres eran responsables de la educación de los niños hasta que estos ingresaban en academias. Por parte de Roma, como cabeza de la familia, el padre tenía el control absoluto sobre los bienes y las decisiones familiares. Y la religión familiar, en cuanto a Roma, rendían culto a los lares y penates, los dioses protectores del hogar. Y las mujeres, aunque eran subordinadas al padre, las mujeres romanas podían administrar propiedades y ejercer cierta influencia, especialmente en familias de alto rango. Continuaré con mi compañero para que les explique el capítulo 5. Bueno, el capítulo 5 trata sobre el matrimonio y este tipo de relaciones. En Grecia, el matrimonio era principalmente una institución social y económica más que una unión basada en sentimientos o afecto. Las mujeres generalmente se casaban por ahí de los 16, 14 años, más o menos, mientras que los hombres lo podían hacer a los 30 años o más. La decisión de casarse no era de la mujer, sino de los judíos, que era el tutor legal, quien negociaba la unión como un intercambio para fortalecer intercambios políticos, económicos y sociales. Y la mujer no tenía voz ni voto en este proceso, ya que oponerse podía ser visto como una falta grave de obediencia. Aquí el matrimonio griego incluía rituales simbólicos que duraban unos 3 días. En el caso del divorcio era común, ya que el matrimonio solo tenía como finalidad garantizar la descendencia legítima, y una vez que el hombre consideraba que esta función estaba cumplida, podía disolver el matrimonio sin mayores complicaciones. Pasando a Roma, el matrimonio también era una institución con fines sociales y económicos, pero presentaba algunas características particulares. Y existían diferentes tipos de unión, en el que se encontraba el matrimonio legal, el concubinato y el contubernium, en el que el matrimonio legal requería el consentimiento mutuo y en muchos casos una ceremonia pública. El concubinato era una relación reconocida socialmente, pero sin los mismos derechos que el matrimonio, y el contubernium era unión entre esclavos o entre un esclavo y alguien libre, sin reconocimiento legal. En general, el objetivo era asegurar descendencia legítima para la transmisión de bienes y la preservación de la posición social. Pasando al capítulo 6, podemos encontrar que la antigua Grecia impactó profundamente en la cultura occidental. Las ciudades-estados como Atenas y Esparta moldearon sistemas políticos y sociales, mientras que santuarios como Delfos y Olimpia reforzaron la identidad cultural. La mitología griega, junto con los poemas de Homero y figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles, sentaron bases en filosofía, literatura y arte, destacando ideales de belleza y equilibrio. Con Alejandro Magno, la cultura griega se expandió,
pero fue Roma quien absorbió y adaptó estas influencias desde el siglo II antes de Cristo. Los romanos adoptaron la mitología, las artes y la filosofía griega, integrándola con sus tradiciones y difundiendo este legado a través de su imperio. En el caso de Roma fue algo multicultural, ya que permitía prácticas religiosas diversas, mientras se conociera a los dioses romanos. Su sistema jurídico y vías de comunicación facilitaron la integración, aunque se mantuvieron diferencias locales. En conjunto, Grecia y Roma dejaron una herencia cultural, política y filosófica que sigue siendo clave en la civilización moderna. Para el capítulo 7, hablamos del arte, que el arte griego era algo centrado en la figura humana y en un ideal de belleza y equilibrio que influyó profundamente en la cultura occidental. Se dividió en varios periodos, en el que se encuentra el geométrico con cerámica decorada, el arcaico con la escultura de Kouros y Coré, el clásico donde se perfeccionaron ideales de armonía y proporción, y el helenístico que se enfatizó la monumentalidad y el dramatismo. En el caso de Roma, influido por Grecia y las culturas etrusca y helenística, utilitario, exaltando el poder estatal, destacó en arquitecturas con obras como el Coliseo y el Panteón, y en escultura con piezas como la columna trajana. Aunque inicialmente se consideró una adaptación del arte griego, su eclecticismo y sus innovaciones en materiales y técnicas dejaron un impacto duradero. Roma también desarrolló talleres y producciones en masa, integrando el arte en la vida cotidiana. Para el capítulo 8, trata sobre la cultura, en la que la cultura de Grecia se destacaban algunas cosas, como las polis, que en la época clásica las polis eran ciudades-estados independientes con un centro urbano y tierras circundantes. La religión, la cual era politeísta, que sus dioses inmortales y con forma humana compartían virtudes y defectos humanos como amor y odio. La filosofía, que surgió para explorar los misterios de la vida en la naturaleza, el arte y la belleza, que los artistas griegos buscaban representar la perfección humana con equilibrio, proporción y armonía. La literatura y el teatro, en el que los principales géneros literarios se incluía la poesía épica, la lírica y el teatro. Entre sus autores destacados está Homero, Sófocles, Esquilo, Eurípides y Aristófanes. Entre sus legados encontramos la democracia, los Juegos Olímpicos, sus aportaciones filosóficos, científicos y artísticos. Y pasando a la cultura romana, encontramos que fue muy influida por la cultura griega, en el que esto se vio intervenido con la conquista romana hacia Grecia. Y entre las contribuciones romanas encontramos el derecho romano, la lengua latina, las obras públicas, la política y el legado cultural. Entonces pasaremos al siguiente capítulo con mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar ahora sobre el nacimiento de la democracia. En la antigua Grecia, las polis, que eran ciudades-estado, funcionaban como comunidades políticas independientes. Atenas en particular destacó como el centro de la innovación política y social que dio origen a la democracia. Sin embargo, este desarrollo fue un proceso largo y no lineal, influenciado por conflictos sociales, reformas y la filosofía política emergente. Sus etapas iniciales empiezan con el rey y la aristocracia y con una crisis social. Las reformas claves tenemos 3. Son la de Dracón, de 621 a.C. Dracón codificó las leyes atenienses, eliminando la arbitrariedad de la justicia, aunque sus penas extremadamente severas generaron descontento. Otra reforma clave es la de Solón. Solón fue designado arconte con poderes especiales para resolver la crisis social. Sus reformas influyen como la abolición de la esclavitud por deudas, redistribución de derechos políticos y creación de la Asamblea Popular, que es la Eclesía. Y por último tenemos la reforma de Clístenes, que es considerado el verdadero fundador de la democracia ateniense. De ahí nos iríamos a Roma, en donde Roma comenzó como una monarquía gobernada por reyes etruscos. Sin embargo, la corrupción y abuso de poder llevaron a su derrocamiento y al establecimiento de la República Romana. El conflicto entre patricios y plebeyos. Los patricios, que era la élite de la aristocracia, monopolizaban el poder político, y los plebeyos, la mayoría de la población, eran campesinos, artesanos y comerciantes que exigían derechos y protección frente a los abusos. Este conflicto, conocido como la lucha de órdenes, marcó la evolución política de Roma durante los primeros siglos de la República. Tenemos instituciones republicanas,
que teníamos a las magistraturas, teníamos a un senador, teníamos a asambleas populares, y de ahí nos iríamos a la evolución y caída de la República. Que esto, como a medida de Roma expandía su territorio, surgieron desafíos internos como una desigualdad económica, concentración del poder, y en el año 27 a.C., con la proclamación de Augusto como emperador, Roma pasó de ser una república a un imperio. De aquí pasaríamos al siguiente capítulo, que es el capítulo 10, en donde le vamos a hablar del origen y características de la filosofía. En Grecia, la filosofía surgió durante el siglo VI a.C., en un contexto de grandes transformaciones culturales y sociales. Se originó como un intento de explicar el mundo y el lugar del ser humano en él sin recurrir a mitos o explicaciones sobrenaturales, lo que marcó una ruptura con las tradiciones religiosas anteriores. Factores que influyeron fueron las polis griegas, la colonización griega y la invención de la escritura alfabética. En la etapa de la filosofía griega puede dividirse en tres grandes periodos. Tenemos la filosofía presocrática, que es del siglo VI, tenemos la filosofía clásica y tenemos la filosofía helenística. De aquí pasamos a Roma. La filosofía llegó a Roma en el siglo II a.C. a través de la influencia griega. Los romanos adoptaban las ideas filosóficas griegas, pero adoptándolas a un enfoque más práctico y orientado a la vida cotidiana. Factores que facilitaron su adopción fueron la conquista de Grecia por Roma, que permitió la difusión de las ideas griegas, e intelectuales griegos como Cicerón, Séneca introdujeron y reinterpretaron las escenas filosóficas en un contexto romano. A diferencia de los griegos, cuya filosofía buscaba explicaciones teóricas, los romanos se interesaban más por los aspectos prácticos, especialmente en ética y política. Las principales influencias filosóficas son el estoicismo, el epicureísmo y el eclecticismo. Y por último, pasamos al capítulo 11, en donde hablo sobre el origen y características religiosas. En Grecia, el origen y las características de la religión, pues más que nada la religión griega tiene raíces en las tradiciones de las culturas prehelénicas, como la civilización minoica, que es en Creta, y la micénica, que es la Grecia continental. Estas tradiciones fueron moldeadas por influencias indoeuropeas y orientales, dando lugar al complejo panteón y las prácticas religiosas que conocemos. Elementos influyentes son los minoicos, donde vulneraban deidades relacionadas a la naturaleza, como la gran diosa madre, que simbolizaba la fertilidad, y los micénicos, que integraron la veneración de los dioses olímpicos, que más tarde se convirtieron en las principales divinidades del panteón griego. Características de la religión griega era el politeísmo antropomórfico. Los griegos adoptaban a un panteón de dioses con características humanas, tanto en apariencia como en comportamiento. Estos dioses habitaban en el monte Olimpo y se involucraban activamente en los asuntos humanos. Y de ahí nos pasamos a la religión estatal, en donde la religión sería la religión romana, estaba estrechamente vinculada al Estado. Se creía que el bienestar de Roma dependía del cumplimiento adecuado de los rituales religiosos. Los principales sacerdocios, como los pontífices y los augures, tenían funciones políticas y religiosas. También tenemos el culto doméstico. Además del culto público, los romanos practicaban la religión en sus hogares, venerando a los dioses. También tenemos prácticas religiosas, la influencia griega y oriental. Esta evolución de las religiones entre Grecia y Roma, tenemos el helenismo y la expansión de los cultos griegos. Tras la conquista de Alejandro Magno, las ideas y prácticas religiosas griegas se difundieron ampliamente, influyendo a otras culturas del Mediterráneo. Y Roma y la transformación religiosas. Durante el imperio, la religión romana se adaptó al contexto multicultural. Se promovió el culto al emperador como una forma de unificar su imperio, y con la llegada del cristianismo, Roma experimentó una transformación religiosa significativa. El legado de las religiones entre Grecia y Roma, tendríamos la mitología, el concepto del ritual y el sincretismo religioso. Las religiones griega y romana no solo reflejan las creencias espirituales de sus sociedades, sino que también desempeñan un papel central en la cohesión cultural, el arte y la identidad de las civilizaciones. Y bueno, con esto acabaríamos estos 11 capítulos y mi compañero Andrés les dará una conclusión. Como conclusión, encontramos que investigar, difundir y reflexionar sobre este tipo de civilizaciones, y en particular estas dos, es muy importante, ya que nos marcan una pauta para conocer nuestro pasado
y también saber hacia dónde vamos. Entonces, todo este conocimiento nos llega a presentar nuestro conocimiento propio como seres humanos, no solo de la historia, sino también a nosotros mismos, ya que al fin de cuentas, todas las características de estas civilizaciones siguen perdurando hasta nuestros días y siguen marcando nuestra vida. Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Con esto concluimos este video. Espero sea de su agrado. Muchas gracias por su atención.